terminando ya, ¿verdad?, el curso, este ciclo de charlas sobre los 10 mandamientos. Hoy nos toca ver los 3 que nos quedaban, que es justamente el octavo, el sexto y el noveno mandamiento. El sexto y noveno mandamiento normalmente se ven juntos. Entonces vamos a ver ahorita el octavo mandamiento, después pasaremos al sexto y noveno mandamiento. Entonces vamos a dar inicio a estos últimos 3 mandamientos que nos quedan, ¿verdad? Y comenzamos con el octavo mandamiento, que todo el mundo sabe, como está escrito ahí, es no mentir ni dar falsos testimonios. Ese es el octavo mandamiento. Esto es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan, en el capítulo 14, versículo 18, dice, yo soy la verdad. Por lo tanto, si Él es la verdad, nosotros también tenemos que ser no la verdad, porque la verdad significa, como dice ahí, que esto no quiere decir que no solo anuncia la verdad, sino que la posee en la totalidad de su plenitud. O sea, Él es la verdad en esencia. Y nosotros, fiel a ese mandato de nuestro Señor, tenemos que ser siempre veritieros, siempre tenemos que ser siempre veraces, siempre decir la verdad. Porque, es bueno decirlo, que nunca, en ninguna circunstancia, se está permitido mentir. Nunca. No se puede mentir nunca. Ya vamos a ver en qué condiciones, digamos, no es que se permitió mentir, sino no decir la verdad, ocultar la verdad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos como principio fundamental, ¿verdad?, enseñado por la Iglesia, enseñado por nuestro Jesucristo, interpretado por la Iglesia, de que la mentira nunca es lícita, ¿sí? Y después dice, por el contrario, el demonio es el padre de la mentira. También lo vemos ahí en San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos para escoger, o somos de la verdad o somos de la mentira. Si somos de la verdad, somos de nuestro Señor Jesucristo. Si somos de la mentira, ¿somos de quién? Pues del padre de la mentira, del maligno. Y esto es muy interesante también, la siguiente frase, que también es sacada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 37, dice, sé vuestro modo de hablar, sí o no. Lo que excede a esto viene del maligno. O sea, tenemos que ser bien claros. Siempre en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, tenemos que ser siempre bien claros. Lo que es sí y lo que es no. Como decíamos la vez pasada, no existe medio término. La verdad es una sola, ¿sí? Tanto es así que San Agustín dice que todos nosotros vamos en busca de la verdad. ¿Y la prueba cuál es? Que nadie de los que estamos aquí quiere ser engañado, ¿verdad? Si yo preguntase, levanta la mano, ¿quién le gustaría ser engañado? Nadie. Tanto es así, cuando compramos algo, vemos bien si no es falso, si compramos un carro, vamos con nuestro mecánico para que lo revise bien, para no hacer cosas que un carro medio fallado, etc. ¿Por qué? Porque no queremos ser engañados, estamos en busca de esa verdad. Y esa verdad la expresamos nosotros muchas veces a través de la palabra, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, recuérdense, tenemos dos formas de ser. O de nuestro Señor Jesucristo, siempre defendiendo la verdad, porque Él es la verdad, con mayúscula, o del padre de la mentira. Y que nuestro hablar tiene que ser sí, no. No hay medio término, no podemos andar con medias tintas. Nuestro Señor, Dios Padre, en el Génesis, encontramos esta frase que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros nos queremos asemejar a Dios, a esa imagen, ¿verdad?, tenemos que ser veraces. Porque si no, no seríamos, como dice nuestro Señor, yo soy la verdad. Yo me quiero parecer a Dios, que es la verdad. Ahora, si yo soy un mentiroso, soy un menzoñero, soy un calumniador, etcétera, no me estoy asemejando a Dios. Y no estoy cumpliendo con lo que Dios quiso hacer cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, una persona que es mentirosa, o cuando nosotros nos vemos tentados por la mentira, por decir una mentira, acordémonos, nos estamos asemejando, o mejor dicho, no estamos asemejándonos a esa imagen y semejanza que es el propio Dios, que es la verdad. Bueno, entonces, octavo mandamiento, no mentir ni dar falsos testimonios. Se recordarán cuando comenzamos con el curso de los mandamientos, todos los mandamientos tienen una parte positiva y una parte negativa. Entonces, una cosa que nos niega a hacer, nos prohíbe hacer, y otra cosa que nos manda a hacer. ¿Qué nos niega? O sea, ¿qué nos prohíbe, mejor dicho, este mandamiento?
es dar falso testimonio, que consiste en declarar conscientemente el falso en un juicio, ¿sí? Entonces eso es falso testimonio. La mentira. Entonces nos prohíbe decir falso testimonio, nos prohíbe también decir la mentira. La mentira, como vemos ahí, ¿ven bien ahí? ¿Se lee bien? ¿Sí? La mentira es dañosa cuando causa un daño material o moral al prójimo. Entonces la mentira cuando es dañosa es mucho más grave que la mentira oficiosa o jocosa, ¿verdad? Porque estamos procurando el daño de un daño material o moral de un prójimo. Cuando es oficiosa es cuando se dice para una ventaja propia o de otro, ¿verdad? Entonces no es una persona que está buscando trabajo y me piden a mí una referencia. No, cuidado con ese ahí, mire, es un perezoso. Estoy mintiendo, ¿por qué? Porque quiero que escojan a otro y no a ese. Entonces se llama la mentira oficiosa. Cuando es una ventaja propia o para ventaja de un otro, que es una falta bien grave. Después tenemos lo que normalmente llamamos la mentira jocosa, cuando se dice por diversión y no causa daño al prójimo, ¿verdad? Normalmente esta mentira jocosa puede llegar a ser pecado venial. A veces ni siquiera es pecado venial porque se dice en broma, se dice para en un momento de diversión, en un momento de distracción, ¿sí? Tenemos la calumnia, que nos prohíbe este mandamiento, la murmuración, la adulación, el juicio y la sospecha temeraria. Vamos a ver qué significa cada uno de estos tópicos. Entonces, la calumnia, ¿qué es la calumnia? Consiste en atribuir con malicia al prójimo culpa y defectos que no tiene, o en exagerarlos. Puede ser que los tenga, pero yo los exagero. O en negar sus buenas cualidades, también hace parte de la calumnia. Una persona que es inteligente, no, ese tipo es un burro, yo lo conozco, mire, es más burro y nada que ver, súper inteligente, pero yo lo estoy calumniando, porque estoy negando las virtudes, o virtudes ya sea morales, o virtudes naturales que la persona pueda tener. Y también exagerar un defecto de una persona también puede llegar a ser calumnia. Puede ser que la persona tenga ese defecto, pero yo lo exagero, ¿sí? Entonces, cuidado, porque a veces, no, yo no mentí, dije la verdad, pero lo estás exagerando. La calumnia es contraria a la verdad, a la justicia, obviamente, y al amor debido al prójimo. Ustedes ven cómo también ataca al amor debido al prójimo. La murmuración, esto también es muy interesante saberlo porque a veces nos lo olvidamos, ¿verdad? Consiste en manifestar a otros sin necesidad los defectos y culpas del prójimo. Lo que decíamos de la calumnia, que exageramos. Aquí no exageramos nada, pero lo estamos diciendo sin ninguna necesidad. De repente la persona sí es mentirosa, es burra, en fin, tiene un montón de defectos. Pero yo sin ninguna necesidad se lo digo al otro. Estoy pecando contra el 8º mandamiento. Estoy pecando contra la mentira, ¿ah? Contra la veracidad. Porque no hay ninguna necesidad. Entonces, consiste en manifestar, como decíamos, a otros sin necesidad los defectos y las culpas del prójimo. La violación de un secreto es un modo de murmuración. O sea, me cuentan un secreto y yo lo cuento a otro, a esos secretos, obviamente secretos graves, secreto de familia, yo lo cuento a otro, eso ya hace parte también de la murmuración. Normalmente la calumnia y la murmuración es muy fácilmente caen en pecado grave, pecado mortal. O sea, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la materia, si es grave o leve, es pecado venial o mortal. Pero normalmente, o sea, es muy fácil, mejor dicho, muy fácil caernos en el pecado mortal, poner el pie en la rampa del pecado mortal con la calumnia y la murmuración. La adulación, ¿qué es la adulación? Consiste en hablar bien exageradamente de una persona en su presencia o exagerando los méritos o excusando su defecto más de lo que conviene, para sacar una ventaja o para hacerse querer bien. Es una mentira interesada. Entonces la adulación es una mentira interesada. Yo exagero las virtudes que pueda tener alguien, ¿pero para qué? Para ganarme la amistad de esa persona y ganarme el provecho de esa persona. A veces invento virtudes o las exagero. Eso es adulación, ¿verdad? Cosa que en el mundo contemporáneo no existe. Gracias a Dios la adulación fue cancelada del convivio entre los seres humanos. Esto es muy importante también, juicio temerario. Hacer un juicio temerario. El juicio temerario consiste en pensar mal de alguien sin ningún justo motivo.
¿Mm? Entonces yo no puedo pensar mal de alguien si no tengo un justo motivo. O sea, por ejemplo, no sé, llego a casa, que a veces pasa, ¿no? Entre las familias llego a casa y hay varios hermanos y uno de los hermanos rompe un plato. Llega uno de los hermanos, no el que rompió el plato, seguro que fue fulano de tal. O sea, si él no tiene ninguna prueba, ninguna causa justificada, no puede hacer ese juicio temerario, no puede hablar mal de la persona porque no sabe si fue él. Antes de hacer un juicio temerario, o mejor dicho, antes de hacer un juicio, nunca temerario, hay que averiguar bien las cosas, hay que informarse, hay que averiguar, hay que estar atento, ¿sí? Y la sospecha temeraria es lo mismo, solo que consiste en dudar mal de alguien, pero sin formarse un verdadero juicio. Entonces, aquí seguro uno lo ve, este aquí debe ser un pesado, un tipo que ya solo por la cara es un tipo, ya estoy en mi interior formando un juicio temerario, o sea, una sospecha temeraria. Entonces, normalmente los juicios temerarios y las sospechas temerarias normalmente son pecados veniales, pero también puede ser que caigamos en un pecado mortal, pero normalmente son pecados veniales. Entonces vimos lo que nos prohíbe, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos ordena este mandamiento, el no mentir ni dar falsos testimonios. Es decir, en el tiempo y en el lugar, la verdad. O sea, siempre tenemos que decir en el tiempo y en el lugar, la verdad. O sea, nunca es lícito decir mentiras. De interpretar buenamente, posiblemente, la acción del prójimo. Entonces esto va en contra de la sospecha o del juicio temerario, ¿verdad? Entonces siempre darle a la persona el privilegio de la duda. Entonces siempre pensar buenamente. Hasta que después, si uno tiene pruebas contundentes, obviamente que ahí ya no sería mentira, sino sería verdad. Tercero, 3, de reparar, y esto es muy importante, de reparar en cuanto se pueda el daño producido al prójimo, acusándolo o engañándolo o hablando mal de él. Si yo causo un mal al prójimo con la mentira que yo dije, tengo que reparar ese mal que le causé. Si por culpa mía él perdió el trabajo, por culpa mía él perdió la buena fama en el círculo social en el cual él se mueve, yo tengo que hacer todo lo posible para reparar ese mal que le causé. Porque si no lo hago, por más que me confiese, no estoy perdonado. Es como el robo. Cuando yo robo, pero no restituyo lo que robé, no estoy perdonado hasta que no restituya en la medida de lo posible lo que robé. Eso lo vimos, me imagino, cuando estudiamos el séptimo mandamiento, ¿sí? El séptimo mandamiento, no robar. Entonces aquí lo mismo, ¿por qué? Porque estamos robando la buena fama o estamos robando el prestigio de esta persona. Entonces tenemos que reparar. Se pueden causar daños materiales y esto debe ser reparados en virtud del séptimo mandamiento, como decíamos recién, y daños morales contra el buen nombre y la buena fama. Y esto no siempre se pueden reparar. O sea, una vez que manchamos la buena fama de una persona, a veces es muy, pero muy difícil reparar la buena fama, porque quedó manchado hasta explicar a todo el mundo que fue mentira, que fue una mentira que yo dije, una menzoña, una calumnia. Hasta que todo el mundo se entere de eso, ¿verdad? Es muy difícil. Yo me recuerdo aquí, no sé si no se aplicará mucho a lo que voy a decir ahorita, pero había una señora que murió y dejó una deuda. Murió y no pagó la deuda que tenía. Y fue al purgatorio. Y se apareció a los parientes de ella, diciendo que no voy a salir del purgatorio hasta que no se pague la deuda que yo dejé. Aquí lo mismo. Si yo le quito la fama a una persona y me muero, me confesé, pero no tuve la oportunidad de reparar esa falta, es muy posible que me quede en el purgatorio hasta que la fama de la persona calumniada por mí, por mi culpa, o que perdió la fama por mi culpa, no sea reparado eso, esté yo todavía en el purgatorio. Entonces, moraleja, hagamos siempre las cosas bien. Nunca murmuremos, nunca calumniemos, averigüemos bien antes de levantar un juicio, etc. Por eso dicen los orientales que tenemos 2 orejas y una lengua para hablar la mitad de lo que se escucha. Entonces no ser, ¿verdad? Porque la lengua, como no tiene hueso, habla y a veces no es tremendo con la maledicencia, calumnias y esas cosas. Entonces, si no se hace lo posible, no se puede perdonar. Entonces, si la persona no hace lo posible por reparar esa falta, el sacerdote no puede perdonarle.
Entonces, tenemos ahí el octavo mandamiento, ahora es un esquema para que nos quede bien claro lo que hemos visto hasta ahora del octavo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe? Faltar contra la verdad. Siempre debemos decir la verdad y nunca mentir. Nos prohíbe faltar a la fama, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Porque el octavo mandamiento tiene una relación muy estrecha con la fama de nuestro prójimo. Y al honor. La verdad. ¿Cómo se pega contra la verdad? Con el perjurio, que es hacer un juramento falso. Juramento falso es perjurio. Normalmente son faltas graves, porque yo estoy tomando a Dios como testigo. Entonces tomando a Dios como testigo de lo que voy a decir, y es una cosa falsa. Falso testimonio, que fue lo que vimos también recién, cuando en un juicio digo una mentira. O sea, estoy haciendo una mentira en un juicio, falso testimonio. Porque mentir, ¿qué es? Mentir es, uno piensa de una forma y dice otra cosa. Eso es la mentira. La adulación, ya sabemos lo que es la adulación, y la hipocresía, que tiene mucha relación también con la adulación. Pero la hipocresía se refiere más que nada a nosotros mismos, que es lo que aparentar de ser lo que no somos. Eso es hipocresía. Entonces, aparentar más de lo que somos, o a veces inclusive aparentar menos de lo que somos. Normalmente queremos aparentar más de lo que realmente somos. A la fama, lo que acabamos de ver, ¿cómo? Con la calumnia, ¿verdad? La murmuración y el juicio o la sospecha temeraria. Y al honor, con las burlas también, esto es muy importante, ¿verdad? Burlas, injurias, insultos, negación al respeto debido. O sea, si yo no respeto a una persona que merece respeto, y todos merecemos respeto porque somos hijos de Dios, también estoy cometiendo falta contra el octavo mandamiento. Ustedes ven cómo el octavo mandamiento no es solamente no mentir, no decir, ¿estudiaste? Sí, mamá. No, es mucho más profundo, ¿sí? Y manda a reparar la falta, retractándose si se mintió, devolviendo la fama quitada y reparando los daños. Y como hemos dicho que si no hacemos esto, es muy difícil que consigamos el perdón de Dios. La lícita ocultación de la verdad, lo que decíamos antes. No siempre estamos obligados a decir la verdad. O sea, no quiere decir que siempre tenemos que decir la verdad, pero si a veces me preguntan algo que es imprudente yo decirlo, no estoy obligado a decirlo, ¿sí? Y con eso no estoy mintiendo. Entonces vamos a ver lo que dice la doctrina de la Santa Iglesia. Nunca es lícito mentir, pero esto no quiere decir que el hombre, está mal escrito, esté obligado a decir siempre la verdad. A veces, porque quien pregunta no tiene el derecho a saber todo. Claro, a veces el que me está preguntando algo que es íntimo, o él no tiene el derecho de saberlo. Y en ocasiones es obligatorio guardar el secreto. Yo tengo un secreto y prometí no revelarlo, no tengo por qué revelarlo. Solo en casos muy extremos tengo la obligación, sí, de revelarlo. Pero no tengo, en casos normales, así, no tengo la obligación de revelarlo. Se dan situaciones en las que no es prudente ni justo decir lo que se piensa. Por ejemplo, vi una persona que me cae mal, mucho gusto, ¿qué tal? Estoy mintiendo. Le dije mucho gusto, a mí me cae mal. ¿Es mentira? No, no es mentira, porque no siempre es prudente ocultar lo que se piensa. En estos casos es lícito ocultar la verdad siempre que no se mienta, ¿no? O sea, podemos ocultar la verdad, pero no con una mentira. Sino hay que ver cómo se las arregla para ocultar la verdad sin mentir. Afirma Santo Tomás que es lícito recurrir a un cierto disimulo para ocultar prudentemente la verdad. Entonces, ustedes ven cómo ahí es muy delicado. Hay que tomar esas cosas con pinzas, es muy delicado. Entonces como no es que es lícito ocultar la verdad, entonces voy a mentir. No. Hay que tener mucha prudencia en todo esto, porque si no podemos tener sorpresas en el día del juicio particular. Y San Agustín dice, de que se pueda en ocasiones ocultar la verdad, no se debe concluir que se es lícito mentir. Entonces a veces por necesidad, por razones superiores se puede ocultar la verdad, pero no por eso me da la virtud de poder mentir. Ustedes saben que mucha gente decimos que son 10 mandamientos, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que son 2 mandamientos. Yo no robo ni mato, soy buena gente, ¿verdad? Pero los otros 8, ¿qué?
¿Mm? Y uno de los mandamientos que las personas más se olvidan y que es uno de los mandamientos más olvidados, lamentablemente, sobre todo en nuestra época, es el sexto y el noveno mandamiento, ¿verdad? El sexto mandamiento que nos manda no cometer actos impuros y el noveno mandamiento que nos manda no desear la mujer del prójimo. Son dos mandamientos que van juntos, ¿sí? Y obviamente que son los mandamientos que es para salvaguardar la pureza y la castidad de nosotros, los hombres. Cuando digo hombres, hombres y mujeres, ¿verdad? Y Dios ama tanto la castidad, la pureza, la ama tanto, que Él no solamente puso un mandamiento, sino que puso dos mandamientos para que nosotros podamos resguardarnos, ¿verdad? Podamos tener un alma pura y un cuerpo puro, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de estos dos mandamientos que lamentablemente están muy olvidados. ¿Están muy olvidados por qué? Porque se ha perdido también la belleza de la pureza, la belleza de la castidad, ¿verdad? Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo dice en una de las bienaventuranzas, no solamente, como decíamos, los dos mandamientos, sino también una de las bienaventuranzas habla justamente de la pureza. Bienaventurados los puros porque ellos verán a Dios. Uno puede preguntarse, bueno, pero todos van a ver a Dios, puros e impuros. En el momento de la muerte, en el momento del juicio van a ver a Dios. O sea, ¿a qué se refiere nuestro Señor cuando dice bienaventurados los puros porque verán a Dios? Pasa que se refiere la bienaventuranza de ver a Dios en esta tierra. En esta tierra. Entonces ver a Dios, por ejemplo, no sé, en una puesta de sol. Ver a Dios en un bonito paisaje. Ver a Dios en la sonrisa de un niño, en la sonrisa de un anciano, en una persona, en un santo. ¿Verdad? Ver al Padre Pío, o lo que decía un abogado en Francia, en la época del santo cura de Ars, ¿no? Que él fue a ver al santo cura de Ars y le preguntaron, ¿y tú qué vistes? Porque la iglesia tan llena, tenía tanta fama de santidad que él no consiguió entrar. Y eso lo vio de afuera, de lejos, y ni siquiera lo escuchó. Solo lo vio predicar, no lo escuchó predicar. Y le preguntaron, ¿y tú qué vistes? Vi a Dios en un hombre. Entonces, el alma pura es capaz de ver esas cosas maravillosas, esas cosas bonitas, que son reflejos de Dios, pero ya en esta tierra. Y obviamente que después lo vamos a ver en la eternidad permanentemente, ¿sí? Y entonces, de ahí la importancia, aquí tengo unas notitas para no perderme. Jacinta, ¿se acuerdan de Jacinta? Santa Jacinta, una de las tres niñas, de los tres niños que vieron a Nuestra Señora, ¿verdad? Ella murió en Lisboa, pequeñita, de 10 años, y ella decía, entre otras cosas, tiene un montón de enseñanzas, porque ella se le aparecía a la Santísima Virgen, continuaba a aparecerle en el orfanato donde ella estaba. Y hasta hoy en día se conserva la camita de ella y una sillita, esa pequeñita así, en la cual la Virgen todas las tardes se aparecía y se sentaba en esa silla. Y hasta hoy en día se conserva esa silla. Tanto es así que una de las monjas, porque es un orfanato regido por monjas, todas las tardes también iba a visitar a Jacinta para darle un sosiego, un confort. Y se sentó en la silla esa. Le dijo, no, ella la llamaba de madrina. No, madrina, no te sientes ahí, porque ahí es donde se sienta la Santísima Virgen todas las tardes. Entonces ahí se aparece la Virgen. Bueno, la Virgen le decía un montón de cosas. Y entre las cosas que le decía, dice una cosa impresionante. Ella decía que los pecados que conducen más almas al infierno son los pecados de la carne, los pecados de la impureza, son los pecados de aquellos que no siguen estos dos mandamientos. Eso lo decía en 1917. Si estuviese Jacinta ahorita, diría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y decía, la misma Santa Jacinta, decía que vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a Jesús. Ahora, si pensamos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo eran las modas en el año 1917-18, cuando falleció Jacinta, y la comparamos con nuestras modas de hoy en día? No digo la moda aquí en Estados Unidos, las modas que lamentablemente con la globalización es la misma en todo el mundo. Si vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a Jesús, ¿a qué modas se estará refiriendo Jacinta? Escotes, minifaldas, shorts. Pero no solamente que a veces la persona piensa que no se puede venir mal vestido a la iglesia, no, porque en la iglesia hay que estar bien vestido. No, en cualquier lugar, ¿verdad? Los mandamientos
el sexto y el noveno mandamiento hay que respetarlo en todo lugar. En la iglesia mucho más, claro. Un pecado del sexto mandamiento dentro de una iglesia es mucho más grave, claro. Porque se está profanando un lugar sagrado. Podría ser inclusive hasta un sacrilegio, porque estamos profanando un lugar sagrado. Ahora, si eso decía Jacinta, que vendrán ciertas modas que ofenderán a Jesús, y dice una cosa muy bonita, los católicos no deben seguir las modas, porque Jesús no tiene modas, Jesús siempre es el mismo. Mira qué bonito, ¿ah? Jesús siempre es el mismo. Entonces tenemos que estar atentos, porque esas modas, y el demonio sabe que cancelando, borrando estos dos mandamientos de nuestra conciencia, él tiene, por así decir, las puertas abiertas para lo peor, para todo. Y es solo abrir los ojos y ver cómo está el mundo contemporáneo. La virtud de la pureza es una de las virtudes olvidadísimas, no olvidada, olvidadísima de nuestro siglo, de nuestro mundo en el cual vivimos. San Alfonso María de Ligorio, siglo XVII, él decía que en el infierno no todos son ladrones, no todos son asesinos, no todos son mentirosos, pero sí todos son impuros. Y él dice una cosa impresionante, de 100 adultos que mueren con uso de razón, 99 fueron arrastrados por el pecado de la impureza. Y él decía, porque el pecado de la impureza es una máquina de hacer pecado, una fábrica de hacer pecados, decía él. ¿Por qué? Porque no todos somos ladrones. No todos están, no es que uno sale a la calle y ve un asesinato, ve un tipo que está robando, uno que está mintiendo. Se ven, sí, pero muy esporádicamente. Pero impureza se ve por todos lados. Por eso el pecado de la impureza es una fábrica de pecados. Decía el señor Dr. Plinio, el inspirador de nuestro fundador, él decía que hoy en día, antes de esto, él decía que el vicio de la impureza es el vicio que más degrada al hombre. Uno puede ser borracho, puede ser, tener el vicio de la blasfemia. Eso degrada al hombre, obviamente. Cuando digo hombre, digo mujer también. Pero el vicio de la impureza es el vicio que más degrada al hombre. Es el vicio que pone al hombre, el alma del hombre, patas para arriba, por así decirlo. Y es el vicio en que es el más difícil de salir. Porque hay gente que sale de la borrachera, gente que sale de la adicción, hay gente que sale de la blasfemia, gente que sale del robo. Pero salir de la impureza es uno de los vicios más difíciles de salir. Y por eso tenemos nosotros que ser paladinos de la pureza, paladinos de la castidad y por lo tanto paladinos del sexto y del noveno mandamiento. El señor Dr. Plinio también, para decir otra cosa más de él escribió un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, vamos a verla ahora porque no me quiero extender mucho, en la cual él describe toda la decadencia del mundo desde el comienzo de la Edad Media, la decadencia de la Edad Media hasta nuestros días, ¿verdad? Y que todo eso fue un proceso. No fue que del día para la mañana, ya de la Edad Media, que era una sociedad católica, que era teocéntrica, llegó al otro día ya al mundo que nos toca vivir hoy en día, un mundo ateo, un mundo sin religión, un mundo sin moral, un mundo sin mandamientos. No fue así, fue todo un proceso. Ahora, muy curioso, él decía que ese proceso tiene dos motores que empujan ese proceso, que le llama revolución. Esa revolución tiene dos motores. Uno es la sensualidad y el orgullo. Y ustedes van a ver que son dos vicios que van siempre de la mano. Normalmente el orgulloso es impuro y el impuro es orgulloso. Eso es como que 2 y 2 son 4. Entonces, el demonio, sabiendo de eso, que a través de la impureza él puede gobernar mucho más, ahí él incentiva las modas, incentiva la falta de modestia, incentiva la falta de pudor, incentiva la falta de buen vocabulario. ¿Para qué? Porque así él puede tener a la humanidad en sus manos. Entonces es muy importante saber esto. Y decía Dr. Plinio, no por tener terror a la tentación o tener miedo de caer al abismo, sino para aprender a caminar sobre nubes. Porque la pureza, como decíamos, es la virtud por la cual nos hace ver el universo y el orden del universo con otros ojos. Con otros ojos en la cual, como decíamos, en un paisaje, en un panorama, en un animalito inclusive, ¿verdad? Y de ahí la importancia de la castidad. La castidad, decía por ejemplo San Juan Bosco,
que él una vez vio a una señora que la fue a visitar, esto ya lo conté una vez, pero es bueno repetirlo porque se aplica al caso, y que iba con una niña, la hija de ella que tendría que 10, 12 años. Iba con su vestidito con mangas cortas, ¿sí? Y ahí San Juan Bosco, estamos hablando del siglo XIX, las costumbres eran otras, por eso se comprende el comentario de San Juan Bosco. Le dice a la señora, se ve que tu mamá te odia. Imagínense decirle eso a la mamá. La mamá quedó pálida, la niña también quedó pálida. Y ahí, ¿pero por qué? No, por la forma como te está vistiendo. Ya en la época de San Juan Bosco era mal visto una niña que mostraste sus bracitos. Ahora, ¿cómo eso avanzó hasta hoy en día? El pudor, ¿cómo se fue olvidando, verdad? Para ver lo que hoy en día se ve. Veamos estas fotos. ¿Qué tal? ¿Se sintieron bien? ¿Sí? ¿No es de una cierta leveza, cierta alegría? ¿Por qué? Porque estas cosas, las cosas bonitas, bellas, es una pálida idea de lo que es un alma pura. ¿Ah? Un alma pura se encanta con estas cosas. Si nosotros pudiésemos ver, si tuviésemos discernimiento de los espíritus, como muchos santos tuvieron, ver las almas de una persona pura, veríamos cosas así maravillosas. Si la pudiésemos plasmar en arte o en fotografías, veríamos estas cosas aquí. ¿Por qué? Porque nos habla de pureza, de castidad, de virginidad. ¿Sí? Decía nuestro Señor Jesucristo, y eso lo van a encontrar, no, perdón, sí, lo decía San Pablo en la carta a los Corintios. No os engañéis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros poseerán el reino de los cielos. O sea, los impuros ven una cosa de estas y no se encantan. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya la mente tan oscurecida, con tantos velos, por el pecado de la impureza, que no se encantan con estas cosas. Y esto es un símbolo de cómo es un alma pura. Y esto aquí, se sintieron más cómodos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es símbolo del alma impura, símbolo de las personas que les gustan las cosas bajas, las cosas que no trascienden, ¿verdad? Y como decíamos, el mundo se divide en los que son de nuestro Señor, la verdad, o el padre de la mentira, los que son mentirosos. También el mundo se divide en las personas que son puras e impuras. Aquellas que aman la pureza y aquellos que odian la impureza. ¿Sí? Aquellos que aman la pureza y aquellos que aman la impureza. Personas, entonces, lo que veíamos antes, ¿verdad? O personas que si pudiésemos ver el alma de estas personas, veríamos esto, ¿sí? Que solo verlo ya nos causa asco, repulsión. Pero para descansar un poco el alma, ¿verdad? Sigamos viendo cosas bonitas que nos hablan más a las almas puras. ¿Por qué puse esto? No es porque el lobo significa, es un lobo, ¿verdad? No es que significa la pureza, nada, sino porque los animales, como el lobo, se manejan por instintos, ¿sí? Se manejan por instintos. Y si yo veo un lobo que se come una oveja, el lobo está pecando. ¿Peca el lobo o no? No, porque él está actuando conforme a su instinto y que es natural. Y hace bien, él tiene que alimentarse, y hace bien. Él no va a distinguir, ay, pobre corderito, tan bonito, blanquito. Él ni piensa en eso. Él solo piensa en que tiene que
que alimentarse, ¿sí? O a nosotros, seres humanos, también tenemos instintos, ¿verdad? Pero somos seres racionales. Tenemos también razón. Y la razón, iluminada por la fe, tiene que dominar nuestros instintos. ¿Por qué? Porque hay un plan, el plan de Dios, el plan de la providencia, es la procreación de la especie. Eso es innegable, ¿verdad? Es la procreación de la especie y lo dice el Génesis, ¿no? Crecer y multiplicaos y poblad la tierra. O sea, hay un mandamiento, un precepto de Dios que nos manda a poblar la tierra, ¿verdad? Y eso se hace a través del acto sexual, a través del acto matrimonial. O sea, y eso es innegable. Pero las personas, y Dios también puso a ese acto un placer. Viene acompañado de un placer. Así como cuando comemos sentimos un placer, cuando hacemos el acto matrimonial también tenemos un placer. Ahora, las personas que buscan solo el placer, ahí es que se comete pecado. ¿Por qué? Porque ahí no está gobernando el instinto, ahí no está gobernando la razón iluminada por la fe, sino que está gobernando el instinto. Obvio que va a haber placer, eso es obvio, y porque Dios quiere que sea así, justamente quiere para que haya la procreación de la especie. Porque si no hubiese ese placer, no se uniría un hombre y una mujer, ¿sí? Pero eso tiene que ser educado, tiene que ser controlado. Y por eso el acto matrimonial solo se puede hacer, valga la redundancia, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, y es pecado mortal, ¿sí? Y si se hace solamente en busca del instinto, del placer, también es pecado mortal. ¿Por qué pongo esta foto? Porque es bonita. Esta es la basílica de Nuestra Señora de Fátima de los Heraldos del Evangelio en Gran Llaviana. Ahora, porque nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Imagínense que una persona llega aquí y comienza a gritar, comienza a decir insultos, comienza a profanar el templo. ¿No quedaríamos chocados? ¿No quedaríamos indignados? Nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Cuando cometemos una falta, y sobre todo una falta contra la castidad, estamos profanando el templo que es nuestra propia alma. Y estamos diciéndole a Dios que está viviendo en nuestra alma, porque todas las almas que están en la gracia de Dios son templo del Espíritu Santo. Y Dios está dentro de nosotros. Está presente. Dios está en todos lados, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios está en la capilla. Dios está aquí. Dios está en China. Dios está en El Salvador. Sí. Dios está en todos lados. Pero cuando Dios está en nuestra alma, cuando estamos en la gracia de Dios, porque nos transformamos en templo del Espíritu Santo, Dios está presente, la Santísima Trinidad está presente, pero como Padre y amigo. Pero cuando cometemos una falta, un pecado, estamos expulsando a Dios de nuestra propia alma. Estamos destrozando este templo que es mucho más bonito que este templo material que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense ustedes, en una casa, que a partir de mañana, ahora en las casas, quien va a mandar son los hijos, los niños. ¿Qué pasaría en esa casa? Se viene abajo, ¿verdad? Se viene abajo la economía, la limpieza, todo se... Lo mismo pasa cuando en nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro templo, en vez de gobernar el Padre, que es la razón iluminada por la fe, gobiernan los hijos, que en este caso sean los instintos malos. Pues tenemos que nosotros dominar nuestro instinto para ser templos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver una serie de fotos de almas que que fueron templos del Espíritu Santo, que fueron puras, que quisieron cumplir con los 10 mandamientos, pero especialmente el 6º y el 9º mandamiento. Aquí vemos dos santas, una canonizada, otra no, Santa Teresa de los Andes, que es la que ustedes tienen a la derecha, carmelita, antes de entrar a religiosa, carmelita, Santa Teresa de los Ángeles, y la señora Doña Lucilia. Entonces tenemos dos almas que ustedes van a ver que brillan por la castidad, son dos perlas, son dos flores, dos lirios. Una religiosa y la otra casada, pero las dos puras, porque la castidad no solamente es para los religiosos, también es para los casados. Hay una serie de reglas también para vivir la castidad en el matrimonio. Entonces ustedes van a ver aquí dos almas que decidieron, no, queremos ser puras, queremos ser castas, pero de una castidad intransigente. Ustedes nunca van a pensar de estas dos señoras que salga una palabrota, una mala palabra, o que una de estas dos señoras aparezcan aquí mal vestidas. No, es incomprensible. ¿Por qué? Porque son dos almas que dijeron sí
al sexto y noveno mandamiento y no son intransigentes. Dos religiosas, Santa Gemma Galgani, la que tenemos aquí a la izquierda, una mística italiana. Ella hablaba con su ángel de la guarda. Hablaba con su ángel de la guarda. Y a veces el demonio tomaba apariencia de ángel de la guarda de ella para hablar con ella. Y ella le escupía, porque se daba cuenta y le escupía en la cara. ¿Sí ve qué gracia poder escupir al propio demonio? ¿Sí? Santa Gemma Galgani, la hermana Livia, religiosa de los Heraldos del Evangelio, fallecida hace dos años. Usted ve dos almas, también como decíamos, dos lirios, dos perlas, que decidieron mantener la castidad, la pureza, pero ustedes ven que es un alma que dijo sí a la pureza, sí a la castidad. Aquí vimos al señor Torbliño, de pequeñito, con 3 años, se puede poner debajo la inocencia. La que está aquí, a nuestra derecha, cuando hizo la primera comunión, y después aquí, poco tiempo antes de fallecer. Ustedes ven que es la misma persona, es la misma pureza, la misma castidad, la misma convicción de siempre, la misma mirada. ¿Por qué? Porque fue una persona que dijo sí a la pureza y también, como decimos, intransigente. Yo la pureza la voy a defender cueste lo que cueste. Entonces ven que son cosas que nos llenan el alma y nos dan alegría y tranquilidad. ¿Por qué? Porque son personas que quisieron ser puras. Bueno, Monseñor Juan, nuestro fundador, también que él dijo sí a la pureza. Usted ve que una sonrisa de una persona pura, no es una sonrisa de una persona que se está riendo de una cosa inmoral. Imposible. Pensar eso ya sería una blasfemia. ¿Sí? Bueno, sexto mandamiento entonces. Eso fue para introducirnos al sexto mandamiento, que ya tenemos los 10 minutos reglamentarios. Vamos a ver rápido. No cometer actos impuros. Entonces, ¿qué nos prohíbe el sexto mandamiento? No cometer actos impuros de cualquier especie. Son los pecados externos. Son los pecados que nosotros cometemos con nuestro propio cuerpo. Y esto muy importante, de ponerse en ocasión próxima de cometerlos. ¿Qué significa eso? Si yo sé que yendo por una vereda, por una acera, hay un puesto de periódico con cosas inmorales, pornográficas, yo no puedo pasar por ahí. Yo sabiendo que voy a pasar por ahí, tengo que dar la vuelta o voy por otro lugar. ¿Por qué? Porque si no me voy a poner en ocasión próxima de pecado. Es como una persona que juega con el fuego. Se quema una vez, se quema 2 veces, ya se quema la tercera, por ese tipo es un tonto. No aprendió que no se juega con fuego. Entonces, lo mismo es en materia de sexto mandamiento, decía Sotorviño, es como una esfera de cristal. Y nosotros estamos en el borde de esa esfera, haciendo equilibrio. Cualquier mal movimiento, nos caemos y pecamos. Entonces, si tenemos todo cuidado, es poco. Entonces, ponerse en ocasión próxima de pecado, ya es pecado. Si yo sé que voy a pasar por ahí y hay un puesto inmoral o hay un cartel inmoral, igual paso y no pequé porque resistí a la tentación, ya pequé por haber puesto en ocasión próxima de pecado, por más que no haya pecado. Si yo las malas compañías también puede ser ocasión próxima de pecado. Si yo tengo compañías, amigos, amigas que me llevan a pecar y yo frecuento esos círculos voluntariamente, a veces ocasionalmente me toca y bueno, ahí tengo que rezar y no pasa nada, no es pecado. Pero si yo con mi propia voluntad me pongo en esos peligros, por más que en esa rueda no salió ninguna conversación inmoral, ya cometí pecado por haberme puesto en ocasión próxima de pecado. Esto es muy importante, porque a veces no lo sabemos y pensamos que jugar con fuego no es pecado. Pero sin embargo, sí, en materia de sexto mandamiento no podemos ponernos en ocasión próxima. ¿Qué nos ordena? Ser santos en el cuerpo, es decir, ejercitar la virtud de la castidad, que es lo que estuvimos viendo con estas fotos, ¿verdad? Noveno mandamiento. No desear a la mujer del prójimo y por tanto nos prohíbe de desear a la mujer del prójimo y nos ordena la perfecta pureza del alma. Esto es muy interesante porque uno puede pensar que los 2 mandamientos son iguales, pero uno se refiere más a los pecados externos, que es el sexto mandamiento, y otros los pecados internos, que ahí ya son los malos pensamientos, los malos deseos, etc. Entonces, el sexto mandamiento nos ordena la pureza del cuerpo. El noveno va más allá, ordenándonos la pureza del alma, obligándonos a rechazar rápidamente todo pensamiento y deseo impuro, que serían los pecados internos. Esto es muy interesante saberlo también, porque podemos pensar de que
No, yo no cometí ningún pecado externo, pero tuve malos pensamientos, eso no es pecado porque yo no hice nada. No, ya el mal pensamiento, ya desear la mujer del prójimo, o cualquier mujer, obviamente, que no sea mi esposa, o mi marido, o cualquier hombre que no sea mi marido, es pecado. Entonces vamos a ver, en resumen, estos dos mandamientos. No cometer actos impuros y no desear la mujer del prójimo. La pureza consiste en respetar nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lo que decíamos antes. Templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo es pecado? Es cuando nosotros deseamos el placer que causa los actos matrimoniales, pero solo por el placer. ¿Sí? Entonces, Dios prohíbe la impureza de pensamientos, deseos, palabras y obras. Lo que decía don Patricio, la modestia, a veces las palabras es una falta de modestia, el vocabulario vulgar. ¿Sí? O también entiéndese aquí también chistes doble sentido, chistes inmorales, va con las palabras. Y las obras son todos los actos que cometemos con el cuerpo. La causa de la impureza. Esto también es muy importante porque queremos ser puros, queremos ser como las fotografías que vimos antes. Entonces debemos evitar las lecturas malas. Las novelas, en fin, todas las cosas que nos llevan a tener pensamientos y a deseos que van contra la hermosa virtud de la pureza. Espectáculos malos. Hoy en día, espectáculos malos, cine, televisión, internet, teléfonos, eso está al alcance de la mano. Tenemos que estar muy atentos. Compañías malas, si hay compañías que me llevan a pecar, tengo que evitarlas. Es lo que decía San Juan Bosco, los peores enemigos de la juventud, ¿cuáles son? Él decía dos: el respeto humano, o sea, la vergüenza de ser católico, de mostrarse católico, y las malas compañías. Decía que las malas compañías era peor que el propio demonio. Porque el demonio cada tanto nos tienta, pero el mal compañero está siempre al lado de nosotros incentivando cosas malas. Conversaciones malas que nos llevan a pecar. ¿Cuáles son los remedios? Esto es muy importante porque queremos ser puros. Entonces, ¿cuáles son los remedios? Huir de las ocasiones próximas, lo que veíamos anteriormente. Tenemos que huir de las ocasiones próximas. La comunión frecuente. Eso nos da fortaleza, nos fortalece el alma. La comunión es justamente el alimento por excelencia del alma. ¿Alimento para qué? Para vencer las tentaciones. Y cuanto más las peores tentaciones que podemos tener son las tentaciones que están al alcance de la mano, que son las tentaciones contra la pureza. Entonces la comunión frecuente es indispensable. Si podíamos comulgar todos los días, mejor que mejor. Y devoción a la Santísima Virgen. Sí, obviamente, confesión. La confesión también, porque la confesión, por el hecho de confesarnos, hacemos un acto de humildad y tenemos una fuerza que nos da la confesión, una virtud de la fortaleza para resistir todos los pecados, todas las tentaciones, sobre todo las tentaciones con las cuales nos hemos confesado. Y devoción a la Santísima Virgen, obviamente que sin las devoción a Nuestra Señora no hay santidad, no hay salvación, no hay cómo vencer los pecados, ¿sí? Entonces la causa de la impureza, como dijimos, los malos instintos, dejarse llevar como aquel lobo, que el lobo no peca, pero nosotros si nos dejamos llevar por los instintos, pecamos. La intemperancia, que es el deseo desordenado de toda la concupiscencia, todo lo que nos causa placer, comer mucho, tomar mucho, beber mucho, fumar mucho, es la intemperancia. Y también, obviamente, que eso se une a los pecados contra la pureza. El orgullo, nos acordamos que los dos motores de la revolución, la sensualidad y el orgullo. ¿El orgullo por qué? Porque yo no quiero tener ninguna ley por encima mío. ¿Quién es usted para decirme que no puedo mirar mal a una mujer o a un hombre? No quiero tener ninguna ley por encima mío. ¿Sí? ¿Quién es usted para decirme cómo me tengo que vestir? Orgulloso. ¿Por qué? Porque Él es su Dios. Y la ociosidad, el no hacer nada, estar de brazos cruzados. Como sabemos, el famoso dicho que dice, ¿cómo es? La pereza es la madre de todos los vicios. La ociosidad también la madre de todos los vicios. Quedarnos sin hacer nada, el demonio aprovecha en esos momentos para todas las cosas, todas las tentaciones que yo vencí con malas figuras, cuando estoy sin hacer nada, ahí me viene nuevamente al espíritu. Entonces, nada de estar ociosos. Los efectos de la impureza en el alma ciega la razón, destruye la inteligencia con la ceguera. Los impuros son burros, son tontos. No piensen que los que practican la impureza son tipos lo más interesantes, no, son los más tontos que pueden haber, y mismo las mujeres. Destruye el consejo con la inconsideración. No hagas esto, no, es las cosas lo que le es fácil. Destruye el juicio con la precipitación. Claro, que el deseo, ¿no? Venerio cuanto antes, entonces
no tiene ningún juicio. Destruye la firmeza con la inconstancia y pierde la fe. Obviamente que el hábito, el vicio de impureza nos lleva a perder la fe. Por lo tanto, la pureza nos hace más inteligentes, nos hace más fuertes, nos hace más juiciosos, nos da más fortaleza, nos da más fe. Endurece la voluntad. Destruye la inclinación al verdadero bien con el falso, destruye el amor de Dios con el odio, destruye el odio al mundo por el amor, o sea, el amor sensual, obviamente, y destruye el deseo del cielo por el terror a la muerte. No quiere pensar en el cielo, porque sabe que para pensar en el cielo tiene que morir, y no quiere morir porque sabe que está en pecado, y no quiere abandonar esta vida de placeres. Eso es en el alma o en el cuerpo, arruina la salud. Eso es como que 2 y 2 son 4. La pérdida de la hacienda y la pérdida de la paz en la familia. Obviamente que donde hay impureza no puede haber paz en la familia. Los remedios, como decíamos antes, aparte de la oración, la comunión, la devoción a la Santísima Virgen, importante, la mortificación, el trabajo para evitar el ocio y la vigilancia, huir de las ocasiones próximas de pecado. Entonces la castidad debe ser, como decíamos, esto estamos resumiendo, ¿verdad?, en el cuerpo y en el alma. En el cuerpo, en los ojos, evitar las malas miradas, los oídos, escuchar cosas feas, la lengua, no decir estupideces. Y en el alma, pensamientos, deseos y afectos. Afectos aquí se refiere a afectos desordenados. Si yo tengo un afecto hacia un hombre o hacia una mujer que no es mi marido, no es mi esposo, o no es mi novio, no es mi novia, es malo. El demonio me está incentivando para yo pecar. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios? Los contrarios a la lujuria, obviamente. El pensamiento de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que tener continuamente pensando de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que veíamos antes, la fotografía aquella bonita de la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. Esa es mi alma. Si yo voy a cometer un pecado, ojo, voy a destruir esa figura bellísima en mi alma. Entonces tengo que continuamente pensar, tener la conciencia, concientizarme de que yo soy templo del Espíritu Santo. Y tengo que pensar que he de morir. Y si muero en pecado mortal, el cielo y el infierno son eternos. Si soy puro, voy a ir al cielo por toda la eternidad. Si soy impuro, como decía San Juan Bosco, San Alfonso de Ligorio, que la impureza es la puerta ancha por donde vamos al infierno. Esto es muy interesante. No existe materia leve en faltas de impureza. Cuando estudiamos los otros mandamientos, uno si roba $1.000.000 es pecado mortal. Es una falta grave. ¿Sí? Ahora, si la persona roba 1 centavo o $1, puede llegar a ser, sí, es robo también, tiene que confesarse, pero no es pecado mortal, puede llegar a ser pecado venial, porque la materia es leve. O sea, en todos los mandamientos, en todos los pecados, tenemos la materia grave y la materia leve. En impureza siempre son graves. Si yo consentí voluntariamente un mal pensamiento, un mal deseo, una mala mirada, es pecado mortal. Si cometí un acto de impureza, también es un pecado mortal. O sea que no existe la parvedad, no existe la falta leve. No, yo no pequé mortalmente porque fue solo un pensamiento. Una foto inmoral y me deleité. No existe la parvedad, no existe falta leve, sino que siempre va a ser grave. ¿Y por qué siempre va a ser grave? Porque, aquí lo explica, el poder de procrear es el más sagrado de todos los dones físicos dados al hombre, aquel que más directamente ligado con Dios. Esto es muy importante y muy bonito al mismo tiempo. Este carácter sagrado hace que su transgresión tenga mayor malicia. Dios se empeña en que su plan para la creación de nuevas vidas humanas no se degrade a instrumento de placer y excitación perversos. ¿Sí? Porque ese poder que Dios nos dio de crear otra vida humana está muy ligado al poder de Él como creador. Entonces Él quiere que ese instrumento no quede perverso, no quede degradado. Por eso el mínimo falta que se comete contra eso es pecado mortal. La única ocasión en que el pecado contra la castidad puede ser pecado venial es cuando falta plena deliberación o pleno consentimiento. O sea que no hubo deseo de pecar, ¿verdad? Tuvo tentación, pero él rezó, y si rezó medio mocorongamente quizás sea pecado venial. Pero si él rechazó la falta, no es pecado. Solo sería pecado venial si no hubo pleno consentimiento
y plena de liberación. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Cuando él no consiente plenamente, es pecado venial. Pero si consintió plenamente, independientemente a la especie de pecado que haya sido, es pecado mortal. Y ahora, para terminar, esta es una oración para pedir protección en las tentaciones contra la castidad. Es una oración muy bonita, hecha por el señor Dr. Plinio. Y ya como nos quedan los 30 segundos reglamentarios, ¿verdad? Y después pasamos a los adicionales. Vamos a rezar, como para terminar la oración, pueden quedarse sentados, no hace falta que se pongan de pie, para rezar esta oración que es muy bonita, para pedir a Nuestra Señora que nos ayude en las tentaciones. Y dice así: Oh Señora y Madre mía, vedme a vuestros pies, tentado por el pecado que más inmediatamente contrasta con vuestra excelsa pureza. Vos que amasteis tanto la virginidad, que por amor a ella llegasteis a legarla al celestial arcángel que os anunciaba la honra inefable de la maternidad divina, vos cuya virginidad fue tan amada por Dios, que el Espíritu Santo realizó el milagro indeciblemente sublime de preservarla. Vos cuya virginidad es el perfume sagrado que ha inspirado a todas las almas castas a lo largo de los siglos y las inspirará hasta el fin de los tiempos. Tened maternal compasión de este hijo y esclavo que se debate en las seducciones horrendas de la impureza. Dadle una repulsa enérgica contra la tentación. Alejad de él el demonio y las malas ocasiones, y llenad su alma de un intenso e intransigente amor a la pureza. Llenadla del perfume supremamente puro de vuestra castidad. Inmaculado y sapiencial corazón de María, compadeceos de mí y por mí rogad. Nuestra Señora de la Pureza, Madre Purísima, Madre Castísima,